Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Desde pequeños, somos moldeados por las expectativas a nuestro alrededor. Aprendemos pronto lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptable y lo que debe ser ocultado. Poco a poco, nos adaptamos a un mundo que nos enseña a encajar en moldes rígidos, muchas veces a costa de partes valiosas de quienes realmente somos. La familia, la escuela, los amigos y el trabajo, cada una de estas estructuras sociales impone reglas y expectativas. Pero el problema no está solo en las cosas oscuras que reprimimos, como impulsos agresivos o deseos instintivos. El problema es que junto con ellas también enterramos talentos, pasiones y fragmentos únicos de nuestra personalidad. Piensa, ¿cuántas veces has sentido que perdiste algo esencial de ti mismo? Una parte vibrante, creativa o llena de propósito que en algún momento quedó atrás. Con el tiempo, la vida puede parecer menos una obra maestra en construcción y más un proyecto incompleto, cubierto de polvo por los arrepentimientos. Y aquí está la cuestión central. ¿Qué nos separa hoy de nuestro máximo potencial? Carl Jung creía que la respuesta está en la sombra, la parte reprimida y descuidada de nuestra psique. La sombra no es solo el lado que ocultamos a los demás, es también el lado que escondemos de nosotros mismos. Pensamientos, deseos e impulsos que juzgamos inaceptables, pero que, aunque ignorados, siguen influyéndonos de maneras sutiles e inesperadas. A todos nos gusta pensar que somos racionales, equilibrados y moralmente elevados, pero la verdad es que llevamos dentro deseos que no siempre son tan nobles. Somos impulsivos, buscamos placer y poder. Y tenemos un lado oscuro que puede ser tan agresivo como creativo, tan destructivo como transformador. ¿Qué pasa cuando entierras esas partes? Jung explicó que nada de esto desaparece. Todo lo que reprimimos va directamente al inconsciente, donde se acumula, creando una tensión invisible pero poderosa. Esta tensión moldea nuestras decisiones, la forma en que reaccionamos e incluso los ciclos de comportamientos repetitivos que no podemos entender. Y todo esto está enmascarado por la persona, el rostro que mostramos al mundo. El papel social que desempeñamos para ser aceptados. Es nuestra fachada, cuidadosamente construida para agradar a los demás, pero que muchas veces nos desconecta de quienes realmente somos. Sin embargo, la sombra no es solo un depósito de defectos y debilidades, es también donde reside nuestro potencial más crudo. Reconocerla e integrarla no se trata de ceder a lo peor de nosotros, sino de abrazar nuestra totalidad. Porque mientras ignoremos la sombra, seguiremos divididos, fragmentados, sin alcanzar nunca lo que podríamos ser. Y aquí queda la reflexión. ¿Acaso el malestar que sientes a veces no es un llamado? Un recordatorio de que lo que buscas afuera podría estar escondido dentro de ti. Tal vez sea hora de encender la linterna y explorar las partes de tu psique que han quedado en las sombras por tanto tiempo. Porque, al igual que las plantas que crecen en la luz y la oscuridad, solo integrando todas las partes de quienes somos, podemos transformarnos por completo. Imagina que estás en una obra de teatro. El escenario está iluminado, la audiencia observa atentamente y llevas puesta una máscara. Este es el papel que desempeñas, el personaje que decidiste presentar al mundo. Esa máscara es tu persona, el lado que eliges mostrar, cuidadosamente construido para cumplir con las expectativas y normas sociales. La persona no es algo negativo en sí misma. Después de todo, todos necesitamos una para navegar en la sociedad. Es la que nos ayuda a crear conexiones, adaptarnos al entorno y desempeñar roles funcionales en la vida. Ya sea en el trabajo, en casa o entre amigos, usamos diferentes personas para ajustarnos a los contextos. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto esa máscara es una representación genuina de quién eres? Carl Jung describió la persona como la interfaz entre el individuo y el mundo. Se forma desde la infancia, a medida que aprendemos lo que es aceptable y deseable. La familia, la escuela e incluso las redes sociales moldean esta fachada. Los rasgos que reciben aprobación se refuerzan, los que generan rechazo se reprimen y se envían a las sombras. Por ejemplo, piensa en un niño que le gusta cuestionarlo todo. Si crece en un ambiente donde se valora más la obediencia que la curiosidad, ese rasgo cuestionador se reprime rápidamente. El niño aprende a no desafiar, a estar en silencio, y ese lado de su personalidad queda atrás. Lo mismo sucede con la creatividad que se desalienta en favor de la practicidad, o con la sensibilidad emocional que se reprime en nombre de la fortaleza e independencia. Y así,
Con el tiempo, comenzamos a confundir la máscara con lo que realmente somos. El problema surge cuando nos identificamos completamente con la persona. Cuando olvidamos que es solo una parte del todo, empezamos a vivir una vida incompleta, fragmentada. Podemos incluso parecer exitosos o felices a los ojos de los demás, pero sentimos un vacío inexplicable. Esto ocurre porque la persona es como un escenario bien decorado, pero con un sótano lleno de cosas acumuladas que no queremos o no podemos enfrentar. Ese sótano es donde reside la sombra. La persona no es una mentira, pero es una verdad parcial. El peligro está en creer que es todo lo que somos. La máscara que construimos para agradar al mundo se convierte en una prisión cuando nos desconecta de nuestra esencia. Y ahí está el desafío. ¿Cómo navegar en el mundo sin perderse en la máscara? ¿Cómo aceptar que la persona es necesaria, pero que nunca debe suprimir lo que está detrás de ella? La respuesta comienza con el valor de mirar lo que hemos relegado a las sombras. La sombra no es solo el lado feo de nosotros mismos, sino también el lugar donde residen los fragmentos que nos hacen verdaderamente únicos. ¿Listo para explorar lo que hay detrás de la máscara? Carl Jung tiene una frase poderosa. Lo que negamos en nosotros mismos nos controla. Lo que aceptamos nos libera. La sombra es como una mochila invisible que cargamos a lo largo de la vida. En ella, guardamos todo lo que juzgamos inaceptable o inapropiado. Enojos que reprimimos, deseos que no admitimos, recuerdos que preferimos olvidar. Con el tiempo, esa mochila se vuelve tan pesada que empieza a afectar nuestra postura, nuestro ritmo e incluso nuestra dirección. Pero aquí está el problema. Ignorar el contenido de esa mochila no lo hace desaparecer. Por el contrario, todo lo que reprimimos encuentra formas inesperadas de salir a la superficie. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas reacciones tuyas parecen surgir de la nada? ¿Cómo un pequeño malentendido puede desencadenar una explosión de ira? ¿O cómo ciertos miedos parecen irracionales, pero aún así te paralizan? Estas son las marcas de la sombra actuando tras la persona, influyendo en tus pensamientos y comportamientos de maneras que no siempre entiendes. Carl Jung describió la sombra como el lado de nuestra psique que rechazamos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Pero, al contrario de lo que muchos piensan, no es solo un depósito de defectos o debilidades. La sombra también guarda talentos reprimidos, creatividad sofocada y pasiones descuidadas. Partes de nosotros que podrían transformar nuestra vida si tuviéramos el valor de reconocerlas. Por ejemplo, imagina a alguien que evita asumir posiciones de liderazgo por temor a parecer autoritario. Ese miedo, arraigado en la sombra, podría hacer que rechace su propia capacidad para influir e inspirar. O piensa en alguien que reprime su sensibilidad emocional porque cree que mostrar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Al final, esa persona podría perder conexiones auténticas y vivir en un constante estado de desconexión consigo misma. La sombra no es nuestro enemigo, sino un reflejo de lo que necesita ser integrado. El problema surge cuando permanece ignorada. Todo lo que evitamos enfrentar se convierte en ciclos de comportamiento repetitivo. Patrones de fracaso, relaciones tóxicas, autosabotaje. Y quizás te estés preguntando, ¿cómo identificar la sombra? La respuesta puede ser incómoda, pero liberadora. Observa lo que más te molesta de los demás. Jung llamaba a esto proyección, una forma inconsciente de colocar en las personas a nuestro alrededor las cualidades que no aceptamos en nosotros mismos. Si desprecias a alguien por ser arrogante, ¿podría ser que estás reprimiendo tu propia necesidad de autoafirmación? Si juzgas a alguien por ser demasiado emocional, ¿será que estás negándote el derecho a expresar tus propias emociones? Imagina caminar por un pasillo lleno de espejos. Con cada paso, tu reflejo cambia, destacando diferentes ángulos de quién eres. Ahora imagina que algunos de esos espejos no solo muestran tu imagen, sino también partes que ni siquiera sabías que existían. Características que reprimiste, escondiste o nunca reconociste. Esta es la esencia de la proyección. Los demás se convierten en nuestros espejos, reflejando aspectos de nuestra sombra que aún no hemos enfrentado. Carl Jung describió la proyección como una trampa del inconsciente. En lugar de aceptar nuestras fallas, debilidades o incluso potenciales ocultos, los proyectamos en los demás. Es como si dijéramos, eso no soy yo, es esa persona quien está equivocada, es inadecuada o molesta. Esta dinámica, aunque inconsciente,
tiene un impacto enorme en cómo percibimos e interactuamos con el mundo. Por ejemplo, piensa en esa persona que simplemente no soportas. Tal vez sea el compañero de trabajo, que siempre quiere ser el centro de atención, o el vecino que se queja de todo. ¿Qué hace que estas actitudes sean tan insoportables? ¿Podría ser porque, en algún nivel, reflejan algo que no aceptas en ti mismo? Ese es el poder de la proyección. No vemos al otro como realmente es, sino a través de los filtros de nuestra propia sombra. Y cuanto más negamos esas partes reprimidas, más intenso y distorsionado se vuelve el reflejo. Pero la proyección no se trata solo de defectos. También puede esconder cualidades reprimidas. Por ejemplo, puedes admirar profundamente a alguien valiente e independiente, sin darte cuenta de que estás ignorando tu propio potencial para cultivar esas cualidades. En este caso, la proyección se convierte en un recordatorio de partes olvidadas de ti mismo que están pidiendo ser reconocidas. Esta proyección constante no es algo que hacemos por elección, es automática, fruto de nuestra incapacidad para enfrentar directamente la sombra. El problema es que, mientras proyectamos, perdemos la oportunidad de crecer. En lugar de confrontar nuestros propios miedos, deseos o debilidades, los vemos como problemas externos, distantes de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos usar la proyección a nuestro favor? La respuesta está en la autoconciencia. La próxima vez que alguien despierte en ti una emoción fuerte, ya sea ira, desprecio o admiración, pregúntate ¿qué es exactamente lo que me molesta o fascina tanto? Y más importante, ¿será que esto refleja algo que existe en mí? Este ejercicio puede ser incómodo, pero también es profundamente transformador. Nos desafía a mirar más allá de la superficie y explorar las raíces de nuestras reacciones. Jung creía que, al integrar estas proyecciones, podemos empezar a disolver la sombra y convertirnos en seres más completos. Sin embargo, la integración de la sombra no es un proceso inmediato, es una práctica constante de observar, cuestionar y aceptar. Requiere valor para enfrentar lo que está escondido y humildad para admitir que no siempre somos lo que quisiéramos ser. Y aquí está lo más interesante. Al reconocer nuestras proyecciones, comenzamos a ver a los demás de manera más auténtica. El vecino quejoso no es solo irritante, podría reflejar nuestra dificultad para aceptar críticas. El compañero egocéntrico tal vez no sea solo arrogante, podría recordarnos un deseo reprimido de ser reconocidos. Al abrazar estos descubrimientos, no solo nos entendemos mejor, sino que también comenzamos a relacionarnos de manera más empática y profunda. Al final, los espejos que encontramos en la vida no están ahí para juzgarnos, están ahí para enseñarnos. El siguiente paso es aprender a usar ese reflejo como una herramienta de autodescubrimiento y crecimiento. No hay luz sin sombra y no hay totalidad sin imperfección. La vida con frecuencia nos obliga a elegir entre opuestos, ser fuertes o vulnerables, racionales o emocionales, audaces o reservados. Pero Jung nos invita a mirar más allá de esta dualidad. Nos recuerda que la totalidad no está en rechazar partes de nosotros mismos, sino en integrarlas. Luz y sombra, fortalezas y fragilidades, virtudes e imperfecciones. La integración de la sombra es un paso esencial en este camino, no porque deba aceptarse como algo inevitable, sino porque representa una invitación a entender lo que hemos ignorado sobre nosotros mismos. Cada impulso reprimido, cada talento descuidado, cada emoción suprimida compone el mosaico de nuestra esencia. Reconocerlos no es ceder al caos interno, sino traer orden a lo que estaba disperso. Imagina a un artista frente a un lienzo en blanco. Si rechaza ciertos colores, su obra jamás será completa. De la misma forma, al integrar nuestra sombra, añadimos profundidad y contraste a la obra maestra que es nuestra vida. Aceptamos que no somos perfectos, pero que precisamente esa imperfección es lo que nos hace humanos y únicos. Sin embargo, la integración no es un proceso teórico. Sucede en la práctica, en las elecciones diarias. Por ejemplo, cuando enfrentas un conflicto interno, entre ser firme o comprensivo, entre ceder o mantener tus límites, la integración consiste en encontrar el equilibrio entre esos extremos. Es reconocer que ambas fuerzas tienen valor y que la armonía está en usarlas de manera consciente. Jung describió este proceso como individuación, el camino para convertirse en quien realmente eres y no en lo que otros esperan que seas. Es un viaje de autoconocimiento, pero también de transformación,
porque exige que traduzcas lo que descubres en acciones reales. Y aquí está el reto. La integración de la sombra no sucede de una sola vez. Es un trabajo continuo de observación, aceptación y alineación. Requiere humildad para admitir lo que no queremos ver y valentía para permitir que eso nos transforme. Por ejemplo, en lugar de reprimir tu necesidad de reconocimiento, puedes usarla como motivación para crear algo significativo. O, en lugar de ignorar tu miedo al fracaso, puedes convertirlo en una cautela estratégica. Integrar la sombra no es dejar que nos domine, sino usarla como una fuente de energía para avanzar. El resultado de esta integración es una sensación de totalidad, un estado en el que tus acciones reflejan de manera auténtica quién eres. No se trata de ser perfecto, sino de ser completo. Es comprender que tus fortalezas brillan más cuando contrastan con tus debilidades y que tu autenticidad radica en la armonía entre todas las partes de ti mismo. Y al acercarte a esta totalidad, algo extraordinario ocurre. Comienzas a ver a los demás con mayor compasión, porque reconoces en ellos las mismas complejidades que aceptaste en ti. La integración no solo transforma tu relación contigo mismo, sino también con el mundo que te rodea. Aquí queda la reflexión que nos impulsa a avanzar. Si la totalidad es el destino, ¿qué pasos debemos dar hoy para acercarnos a ella? Imagina que estás frente a un enorme rompecabezas. Cada pieza representa un fragmento de ti, tu persona, tu sombra, tus proyecciones y todo aquello que aún no has explorado. La individuación es el proceso de unir estas piezas, no para crear una versión idealizada de ti mismo, sino para descubrir quién eres en esencia. Jung describió la individuación como el camino hacia la totalidad, donde todas las partes de nuestra psique, conscientes e inconscientes, trabajan juntas en armonía. No se trata de eliminar fallas o debilidades, sino de reconocerlas como partes integrales de lo que nos hace humanos. Es aceptar que la luz y la sombra coexisten, y que esa dualidad es lo que da profundidad y significado a nuestra existencia. El camino de la individuación comienza con un paso simple pero desafiante: la conciencia. Llevar a la luz lo que está en las sombras y mirar las capas de la persona con curiosidad y valentía. Esto no significa abandonar quién eres para los demás, sino equilibrar las expectativas externas con tu verdad interna. La pregunta que debe guiar este viaje es: ¿estoy viviendo una vida que realmente refleja quién soy? Este camino requiere tiempo y disposición para enfrentar el malestar. Cada descubrimiento puede sacudir creencias antiguas, recuerdos enterrados e incluso la imagen que tienes de ti mismo. Pero el objetivo no es aferrarte a lo que descubres, es integrar, aprender y seguir adelante. Hay un detalle poderoso en este proceso. La sombra, lejos de ser solo una carga, es también una fuente de fuerza latente. Cuando aprendemos a reconocer y canalizar lo que está reprimido, esas fuerzas ocultas pueden convertirse en herramientas poderosas. Piensa en tu necesidad de reconocimiento, tu ambición, tu deseo de destacar. En lugar de reprimirlos como algo negativo o egoísta, puedes usarlos como motivación para crear, liderar y construir algo que resuene con tu esencia. Por ejemplo, un deseo reprimido de afirmación puede transformarse en valor para emprender un nuevo proyecto o compartir tus ideas. La energía que antes se dirigía a controlar o esconder ciertos impulsos puede redirigirse hacia acciones conscientes y alineadas con tu propósito. La individuación tampoco es algo que se haga en soledad. Las relaciones juegan un papel crucial en este proceso. Funcionan como espejos que nos ayudan a ver lo que no podemos percibir por nuestra cuenta. Es en las interacciones, los conflictos y las conexiones donde muchas veces encontramos las piezas que faltan en nuestro rompecabezas interno. Y aquí está la belleza del proceso. En lugar de luchar contra los aspectos sombríos de nuestra psique, los integramos como aliados. Esa aceptación abre espacio para el crecimiento genuino, permitiendo que construyas una vida guiada por la autenticidad. Pero este viaje no es lineal. Es más bien un ciclo constante de descubrimiento, integración y transformación. En cada etapa de la vida pueden emerger nuevos aspectos de la psique que piden ser reconocidos, y en cada ciclo te vuelves más completo, más alineado con tu esencia. Al final, la individuación no es un destino, sino un proceso. No se trata de alcanzar la perfección, sino de abrazar la complejidad de lo que significa ser humano. Y al hacerlo, descubres que el viaje en sí es la recompensa. Entonces, la pregunta que queda es:
¿Qué piezas de tu rompecabezas estás ignorando todavía? Porque el primer paso para volverte completo es reconocer que ya tienes todo lo que necesitas. Lo que falta es solo el valor para mirar, integrar y vivir con autenticidad. La verdadera transformación no es un evento, sino una elección diaria. ¿Qué harás con tu sombra a partir de hoy? Comenta aquí. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.